con Román Losinski. El mundo al alcance. Circuito Éxitos. Son las 7:47 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Mire, un sociólogo, un estudioso de la diáspora venezolana, particularmente en el mundo, pero particularmente de la nuestra, se ha convertido en referencia en el pulso de lo que ocurre con los migrantes venezolanos, y es Tomás Páez. Y él ha insistido desde siempre, desde la primera vez que conversamos, en el beneficio que representa la migración para los países receptores. Y además eso está respaldado en la historia y en suficientes estudios, viejos algunos, recientes otros. Se realizó un estudio hace poco que puede reafirmar o confirmar esa realidad. ¿Recuerda usted que leímos un titular según el cual la migración venezolana aporta $203 millones al fisco de Panamá? Bueno, hoy tenemos a los impulsores y responsables precisamente de ese estudio y quiero comenzar, son 3 invitados, quiero comenzar con Yanelie Briceño Condado, periodista, es directora ejecutiva de CEPAVENI y de CABEX. Yanelie, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Román, mucho gusto verte a ti y también a Ricardo haberlo saludado. ¿Cómo están? Muy bien, suerte que tienen CEPAVENI y CABEX de tenerte allí al frente. Yanelie, ¿qué nos puedes decir, líneas generales de ese estudio? No sé si quieres hablar de la muestra primero, el perfil del migrante venezolano, no sé si por edad, sexo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué es lo que te llama la atención, el gran titular de este estudio? Bueno, no solamente de este estudio, Román, Mm. y yo creo que lo más importante es resaltar que desde CABEX, que es la Cámara de Empresarios, Emprendedores y Ejecutivos Ujú. venezolanos en el exterior, se está impulsando y promoviendo lograr cuantificar y medir el impacto económico y también social de la migración venezolana en el exterior, que ya sabemos el número pues ascendente que invade, ¿no? Y en esta línea ya se ha logrado hacer este estudio en Perú, Ecuador, República Dominicana y Panamá. Ujú. Panamá es el más reciente que hemos presentado. La migración en Panamá es considerablemente importante desde el punto de vista económico, no solamente por los 203 millones que representa el fisco en consumo, Ujú. sino también por la inversión acumulada que representa, ¿no? Sobre esos detalles y ya desde el punto de vista de la muestra y lo que tiene que ver con los números, yo creo que David, Mm. que es el economista y director del proyecto, tiene un poco más de información, pero yo sí quiero destacar la labor que desde CABEX, que ha sido una iniciativa de quien también nos acompaña Orlando Ujú. Soto, que es el presidente tanto de CABEX como de CEPAVEN, pues una de las cosas más importantes que hemos logrado alcanzar es poder medir este impacto y quizás el mapa ha comenzado por 4 países, pero ya también para el año que viene está previsto que levantemos el mismo estudio en Costa Rica, en Chile, en Colombia, y poco a poco yo creo que esa es parte de la labor que tenemos como migrantes Ujú. y como venezolanos en el exterior, ¿no? Sí. Buscar no solamente cuantificar, sino también enaltecer y rescatar sobre todo ese valor del venezolano en el extranjero. La voz de Yanelie Briceño Condado. David Licheri está con nosotros, economista, socio de Equilibrium SDC, director del estudio. David, un gusto, feliz día. Principales conclusiones de este estudio, ¿cuáles serían los grandes rasgos? Román, primero muchísimas gracias por la invitación y por este espacio. Bueno, el estudio que implementamos en el caso específico de Panamá, la Ujú. muestra que preguntaste es de alrededor de 1.000 hogares. Le hicimos seguimiento a sus tendencias de consumo, Ujú. tendencias de generación de ingresos, pagos de tributos, niveles de inversión, tenencia de activos. Y un dato muy relevante que rescatamos es que se estima que en los últimos 10 años esta población ha invertido casi $2.000 millones en Panamá, $1.800 millones para ser más Ujú. específico, lo cual ha generado tanto empresas como proyectos inmobiliarios que derivan en alrededor de 40.000 empleos. De estos 40.000 empleos son entre empresas grandes, conocemos como Banesco, Mercantil, Ron Diplomático, Santa Teresa, como también pequeñas y medianas empresas que se han establecido. Se estima que alrededor de 5.000 empleadores con capital venezolano actualmente en Panamá, y esta generación de ingresos que ellos proveen, así como un consumo alrededor de $1.200 millones estimado para el año 2022, aportan en tributos, en recaudación fiscal, alrededor de $200 millones al Estado panameño. Creo que esas serían las principales cifras que nos gustaría rescatar del estudio.
Tenemos también en contacto, además por vía Zoom, esto lo puede ver en nuestra transmisión, tenemos a Orlando Soto, él es el presidente de la Cámara de Empresarios Panameños Venezolanos, CEPAVEN. Orlando, ¿esta es una herramienta para qué? ¿En qué es de utilidad para ustedes en la Cámara? El audio debe estar apagado. A ver, activamos el micrófono y ya vamos a escuchar a Orlando Soto. Sí, Orlando, adelante. ¿qué tal? Gracias, Román, por la Un invitación. gusto. Saludos a todos tus radioescuchas. Sí, realmente los que estamos viviendo en el extranjero, de alguna manera no tenemos una relación normal con las agregadurías comerciales de las embajadas como lo tendría cualquier país. Nosotros hemos entrado en un proceso de autogestión a través de nuestras cámaras, tanto con CEPAVEN como CABEX, que es la cámara que reúne a los empresarios en el exterior. Ya somos 8 países. Y a raíz de esta plataforma gremial, pues la gente del Reino de Suecia, la cooperación sueca, conjuntamente con Naciones Unidas, pues nos dieron este apoyo para un poco medir el impacto económico de la migración venezolana. Ya llevamos 4 países: Ecuador, Perú, República Dominicana y Panamá. ¿Con resultados similares? No, definitivamente Panamá presenta mejores números, al menos 3 veces más, no solamente en inversión, sino en consumo anual de alimentación, vivienda y una serie de aspectos. Y por supuesto, la tributación al fisco es mucho mayor. Por ejemplo, en Panamá, con solo 144.500 venezolanos registrados viviendo acá, nosotros tenemos inversiones que están cerca de $1.900 millones. Muy distinto a Dominicana, por ejemplo, que creo que está, si no mal no recuerdo, cerca de $500 millones. Entonces, bueno, esto es prueba de que obviamente la economía de Panamá, que es una economía pues de libre mercado, con una moneda fuerte como el dólar y con un sistema bancario es bastante fuerte. A pesar de las restricciones de visa y de todos los problemas que tenemos la nacionalidad venezolana aquí, pues sigue siendo atractivo para la gente a la hora de resguardar sus inversiones y resguardar su dinero. Dicho sea de paso, pues en la banca también hay una cifra importante depositada de venezolanos, ¿no? Entonces, bueno, esto es producto obviamente de estos años de diáspora y del éxodo pues, que se ha dado. Y nosotros teníamos que hacer esto porque, como tú comprenderás, en Panamá también desde el punto de vista social, se han tenido ciertos problemas de imagen, de picos de xenofobia que ya no, quizás no son tan fuertes, pero se han venido mitigando. Pero digamos que nuestra comunidad, después de todo este esfuerzo, después de un trabajo muy, muy grande, porque como ustedes comprenderán, pues establecer empresas en distintos países es realmente una labor fuerte. Y queríamos de alguna manera no solamente que todos los agremiados tuvieran esta data dura sobre las inversiones que tenemos, sino que lo supiera el gobierno de los distintos países. Perdón la interrupción, Orlando. Orlando Soto es presidente de la Cámara de Empresarios Panameños Venezolanos. Eso me lleva a mi siguiente pregunta, Yanelia, contigo. Me queda claro, leyendo el estudio, corrígeme si me equivoco, interpreto que el venezolano aporta mucho más de lo que invierte el gobierno panameño en la atención de la migración. ¿El gobierno compra la idea? ¿El gobierno lo entiende? De ser así, educa a sus propios ciudadanos para abrazar la migración pese a una resistencia natural que puede haber, partiendo de ese pico de xenofobia del que nos hablaba Orlando? Sí, bueno, definitivamente, y yo creo que el estudio todavía está muy, muy reciente en la opinión pública. Es importante ver cuál va a ser la reacción o el comportamiento que va a tener el Ejecutivo sobre esta migración. Definitivamente, la migración venezolana a lo largo del tiempo ha tenido distintas vistas y distintas posiciones desde el punto de vista político. Y quizá hace unos 7, 8 años, Orlando me corregirá, la migración venezolana tenía otro enfoque y tenía otro punto, no solamente la venezolana, la inversión privada extranjera directa tenía un comportamiento mucho más elevado. Eso era obviamente a raíz de las políticas públicas. Luego de eso, la migración se vino manteniendo. Después, por supuesto, vino la pandemia y pues evidentemente el comportamiento es global y general. Sin embargo, si hablamos del comportamiento de la migración venezolana,
sin duda ha tenido picos y ha tenido periodos con respecto a los distintos partidos y las distintas visiones políticas, ¿no? Claro. Sí, fíjate, por ejemplo, A ver. nosotros somos 5.560 empleadores Ujú, en este momento y generamos cerca de 40.000 empleos. ujú. ¿Qué queremos decir con esto? Que al final, pues, del camino, las economías de cualquier país se fortalecen es con la inversión extranjera directa. Para mí eso es un indicador importante de que hay un país con políticas serias, con políticas que quieren facilitar más bien la inversión, ¿no? Eh, pues todos los países de Latinoamérica debemos decir que tienen sus retos en ese sentido, porque no llegamos nunca a tener niveles de inversión extranjera directa como Singapur o como esos países que están por encima de 35.000 millones. Claro. Aquí siempre se mantienen en 2, 3.000 millones. Pero lo cierto es que la población venezolana, pues, empresarial, tiene una importante inversión en Panamá. Los países deben seducir, es decir, Exacto. la inversión está allí y va a buscar el mejor destino al país que le ofrezca las mejores condiciones, claramente, con la mayor transparencia y mejores beneficios. David, en el par de minutos que nos quedan, ¿cómo podríamos resumir eso? Lo que consume el venezolano, el migrante venezolano, ¿en qué es distinto al ciudadano de otro país o del país del receptor? ¿Cuánto gana en promedio el venezolano en Panamá? A ver. Yo creo que así como Yanely mencionaba que habían distintas etapas de este proceso migratorio específicamente en Panamá y creo que también en toda la región, el perfil termina siendo bastante heterogéneo. Nosotros podemos ver que, por ejemplo, en los trabajos formales el sueldo promedio está por encima de los $2.000 por persona en el caso de Panamá, mientras que en personas que no se encuentran en una situación migratoria regular, el promedio está en $700. Entonces hay diferencias realmente significativas y es por lo que impulsamos tanto el promover la regularización migratoria, porque parece tener un impacto súper positivo tanto en las condiciones de vida de las personas como también en el potencial aporte que tienen. El dato que dábamos de 200 millones de aporte fiscal, creeríamos que crecería a 280 millones de dólares en el muy corto plazo si se consigue una regularización migratoria plena de esta población. Y también me parecería importante mencionar que estas condiciones de vida que mejoran en los países receptores y mejoran para las personas migrantes, también tienen un aporte que es relevante para Venezuela en sí. Desde el lado empresarial vemos como hay empresas que gracias a el establecer sus operaciones fuera de Venezuela en una coyuntura económica tan complicada, han podido crecer y han podido ofrecer aún servicios a Venezuela. Conocemos otras empresas agremiadas que actualmente son empleadores fuera, pero están empezando a emplear y montar operaciones de nuevo en Venezuela bajo condiciones y estándares laborales internacionales, con sueldos que corresponden, horarios que corresponden y nivel de educativo y transferencia de conocimiento que corresponde. Además de esto, el envío de remesas, que estimamos que entre un 50% y 70% de esta población envía remesas hacia el país. Entonces, al final vemos como en estas tendencias que, volviendo a tu pregunta, un poco diferenciadas en envío de remesas y en que es una población económicamente activa y que también aporta mucho al mercado inmobiliario porque por la condición de ser migrante tiene que pagar alquileres, tiene que comprar nuevas viviendas. Le conviene a todos los actores involucrados su fortalecimiento, tanto al país receptor como al migrante en sí, como el país emisor de este capital humano. Claro, hay un punto con el que me quiero quedar ya a manera de conclusión y lo acabas de mencionar ahora, David, y es la importancia de la regularización de la migración, porque ese mismo día de la semana pasada, cuando leía el gran titular de que los venezolanos o la migración venezolana aporta al fisco de Panamá por concepto de impuestos unos 203.2 millones de dólares, ese mismo día leíamos que un total de 4.3 millones de refugiados migrantes venezolanos tienen dificultades para acceder a alimentación, vivienda y empleo, tan grueso que la mitad de la población refugiada y migrante en la región no puede costear 3 comidas diarias y no tiene acceso a una vivienda digna y segura. Y en buena medida parte de eso podría reducirse si se da una regularización de la migración. Les quiero agradecer a los tres, Yanely, especialmente a ti por poner el tema sobre la mesa. Fuerte abrazo a todos. Muchas gracias, hermano. Un abrazo a ustedes. Que esté muy bien, muchísimas gracias. Hemos escuchado a Yanely Briceño Condado, periodista y directora ejecutiva de la Cámara de Empresarios Panameña Venezolana, CEPAVEN. Hemos tenido a Orlando Soto, presidente de la Cámara de Empresarios Panameña Venezolana y de la Cámara de Empresarios, Emprendedores y Ejecutivos Venezolanos en el Exterior, CABEX.
y a David Licheri, director de Equilibrium, economista por la Universidad de Mannheim en Alemania, con especializaciones en negocios por la Universidad Católica de Portugal, especialista en estudios de mercado y desarrollo de estrategias empresariales en economías emergentes. 8, 2 minutos, pasadito 2 minutos.